Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 FM de Radio Universidad. Les saluda Nicole Girón Beirute, soy profesora de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales, que forma parte del equipo que produce y conduce este programa. Agradecemos formar parte con la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, el Semanario Universidad. Hoy es miércoles de Girasol, es decir, es miércoles de las muchachas de generales. Estas mujeres jóvenes estudiantes de una universidad pública y autónoma que se dan el permiso, la disposición de tomar los micrófonos y participar de la conversación de la realidad nacional desde una perspectiva crítica y humanística. Hoy nos acompaña Larisa Porras. Hola, Lari, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien? ¿Y usted? Bien, ¿qué tal el semestre? Pues rudo, pero ya, finalmente salimos, todo bien. ¿Ya saliste? ¿Ya estás en vacaciones? Sí, ayer bien, fue mi último examen. Sí. Ay, creo que Melanie Cervantes, nuestra física del grupo, no tiene la misma suerte. Creo que todavía te faltan 2 exámenes. Me faltan 2 exámenes y casi que toda la semana entera para terminar de salir de cosas. Todos los días. Sí se puede, Melanie, sí se puede. Bueno, ánimo, chicas. Muchas gracias por, a pesar de que el semestre se pone muy duro, siempre encontramos la oportunidad para reunirnos frente a los micrófonos de Radio Universidad, a quien también, agradecemos en el control técnico a Víctor Buey y Paolo Marín, quienes siempre tienen la buena disposición de ayudarnos a poder llegar a sus oídos. Les invitamos para que nos acompañen en las diferentes redes sociales de nuestro programa. Hoy tenemos un programa que es continuación de nuestro último miércoles de Girasol, el primer miércoles de junio, donde conversamos acerca del tema de negocios sostenibles. ¿Qué es eso? Y la importancia de que estos negocios, que tienen sus particularidades, también tengan sus particularidades en cuanto al crédito. Y hablábamos con Steven González de Funde Cooperación, siendo él director de crédito de esta fundación que desde la década de los 90, de manera pionera empieza a indicar que el camino es buscarle financiamiento a nuevas lógicas productivas. Y entonces quedamos todavía con ganas de continuar profundizando al respecto, y entonces hoy queremos hablar de economía circular y cómo una nueva propuesta económica nos puede llevar a nuevas relaciones sociales, productivas, socioambientales, que nos permitan mejorar nuestra relación entre el ser humano y la naturaleza, permitirle a la propia naturaleza regenerarse, lo cual de inmediato significa para nosotros como seres humanos, como humanidad, muchísimos beneficios. Para eso hoy contamos con la oportunidad de conversar con José González. Él es parte de la empresa 2050. Él es tecnólogo de alimentos, graduado aquí de nuestra universidad, y le agradecemos muchísimo, José, que nos pueda acompañar. Él nos acompaña de manera virtual, y así que quiero confirmar si él nos escucha bien. Hola, José, ¿nos escuchas? Perfecto, buenas tardes. Buenísimo, muchísimas gracias por sacar el rato de venir a conversar con estas muchachas jóvenes, que vas a ver qué interesantes las reflexiones que ellas plantean. Entonces, sin más por el momento, le voy a dar el espacio a Melanie. Continuando con lo que dijo la profe, el tema anterior o del programa anterior fue también sobre estos negocios sostenibles. Entonces también queríamos nosotros profundizar tal vez un poco más en el tema de la economía de nuestro país, ¿verdad? Y cómo se vería
tanto la economía así como el país en general beneficiado por un cambio sostenible. Sabemos que esto se puede realizar de muchas formas y se pueden llevar a cabo no solo en la esfera, como decirlo así, más general por parte de empresas, sino también por parte de nuestra vida cotidiana y pueden cambiar cómo vivimos de muchas formas. Por lo que en este programa nos queremos centrar en el tema de la economía circular. Y entonces aquí es donde nos surge esa primera pregunta, porque nosotras mismas reconocemos que muchas personas no saben qué es lo que significa. Pueden tener una idea vaga del concepto porque lo pueden haber escuchado o pueden simplemente no saber nada del tema. Entonces nos surgía la pregunta central de qué es la economía circular. Ok, en palabras simples, y creo que una manera de entenderlo fácil, y algunas veces lo que pasa en economía circular es que pues suena muy interesante, suena muy bonito la definición, pero ya verlo en el día a día es un poquitito más retador. Entonces, economía circular es básicamente todos los residuos que nosotros producimos, ver cómo esos residuos evitamos que vayan a los rellenos sanitarios, evitamos que se boten, que se desperdicien, y más bien cómo nuestros residuos nosotros podemos convertirlos en cosas funcionales que podamos seguir utilizando, ojalá indefinidamente. Lo mismo aplica desde atrás. Lo que nosotros andamos buscando es que que las materias primas, en mi caso que yo estoy en industria y en manufactura, que las materias primas que nosotros utilizamos, que sean materias primas, que ojalá nosotros que sean renovables y que podamos seguir utilizando sin dañar el medio ambiente. E idealmente lo que andamos buscando es que las materias primas sean productos que fueron desechados o que fueron dejados de utilizar. Cuando vemos hacia definiciones de economía circular, muchas definiciones van a decir que la economía circular lo que busca es, y generalmente empiezan en esto, cuando, no sé, cuando el Banco Mundial o este tipo de organizaciones definen economía circular, siempre al inicio ponen frases como el objetivo de esto es o se busca que las cadenas normales de sacar productos de la tierra o del ambiente para convertirlos, utilizarlos rápidamente y convertirlos en desecho, eso es las economías lineales generalmente como funcionan. Y el caso clarísimo, los plásticos. Tomar petróleo, hacerle todo un proceso de refinería, de cambio químico, convertirlo en un plástico y después desecharlo, mandarlo al relleno sanitario. Entonces, lo que andamos buscando es que ya no sea lineal, sino lo que les decía al inicio, que mi producto final no se vaya al relleno sanitario y más bien cómo convertimos esto en una nueva materia prima. Entonces, pues esa es una manera que para mí me resulta un poquito más fácil de entenderlo. Muy, muy claro, la verdad, y siento que es un enfoque muy, tal vez, diferente de darle a lo que es la economía circular, porque siento que tal vez la gente se deja llevar mucho por la palabra economía, ¿verdad? Porque de ahí también surgía otra pregunta, porque hablábamos nosotras del crecimiento, ¿verdad? El crecimiento económico. Cuando uno habla de economía, usualmente siempre se habla de un desarrollo, de una rentabilidad, y ahí cuestionamos también de lo que es el crecimiento, de dónde sacamos nosotros este concepto de crecimiento y rentabilidad. Entonces también nos surgía la pregunta de que si esta forma de ver la economía o de ver la producción como es la economía circular, ¿de verdad representa tal vez un cambio de paradigma o es otra forma de comercio más? Yo creo que de verdad es un cambio con una oportunidad muy grande. Creo que montar economías circulares definitivamente es una solución. El tema es que montarlas no es fácil y conlleva muchos recursos, mucho desarrollo, mucha tecnología, cambios de paradigmas, cambios de legislaciones. Es bastante retador, pero yo sí lo veo como una ruta aterrizable, viable y rentable. Creo que muchas veces creo que macroeconómicamente entre izquierda y derecha se debate de que hasta cuánto crecer y crecer y crecer y a costa de qué. Y a la vez el capitalismo defiende eso como, bueno, es que si no creamos el crecimiento económico va a haber sigue mucha gente en pobreza, entonces necesitamos el crecimiento económico para disminuir esa pobreza. Creo que el enfoque de economía circular, en donde nosotros podamos crear ese crecimiento
utilizando las mismas materias primas que ya tenemos, los mismos recursos que ya tenemos y sin sacar nuevos recursos, más bien ojalá utilizar recursos que estén en el ambiente, que estén tirados, ponerlos a funcionar. Entonces yo creo que de esa manera sí puede existir crecimiento económico de una manera sostenible. Muy, muy claro, la verdad. Y también, digamos, hablando de lo que nos comenta también, de que sí es un cambio de paradigma, sí es una ruta viable, me surge tal vez también la pregunta, porque usted igualmente lo menciona, se necesita mucho para poder aplicar lo que se necesita para la economía circular. Entonces me cuestionaba yo, ¿qué ciencia o qué necesita la economía circular que la acompañe? Todo. Es que, por ejemplo, ahí, o sea, de manera muy clara, a mí me parece que a nivel tecnológico, pues es algo muy claro. Después lo que hemos ido viendo de, bueno, digamos que ya tenemos, y lo estoy pensando mucho como en nuestro caso, en el caso de 2050, de cómo fue creada y cómo han sido los retos que hemos ido teniendo en el camino. Entonces, de las diferentes áreas que hemos visto que necesitamos alinear pues para que funcione. Entonces, tal vez al inicio fue un tema de perdón, que... José, nada más, tal vez, ya que planteaste 2050, la empresa, tal vez brevemente, digamos, como para entenderte a partir de un caso, ¿qué es 2050 como empresa? Ok, 2050, a veces a mí me cuesta explicar 2050 y un día estos cambié el enfoque y estaba con una gente y se los dije, bueno, se los voy a explicar en función de qué problema soluciona. Y creo que es una manera diferente de cómo explicar una empresa y sobre todo una empresa de impacto. Entonces, yo vengo mi familia está relacionada a una empresa de procesamiento de vegetales en donde nosotros compramos más de 20 toneladas al día de vegetales, las procesamos, lo metemos en empaques y eso salen al día más de 10 toneladas de empaques, perdón, de productos alimenticios empacados en plástico. Entonces, desde hace tiempo, ok, también como hay muchos frutas y vegetales, el tema de tomar productos de la tierra para meterlos en una bolsa plástica es algo que tiene mucha controversia y por supuesto que mucho impacto. Entonces, desde hace tiempo nosotros estamos buscando cómo hacer opciones más sostenibles en la industria y ya estando ahí metidos, de qué podemos hacer mejor y cómo podemos mejorar tecnologías. Entonces, el primer reto es que nosotros vimos hace unos 8 años que en nuestra posición de industria de alimentos, si nosotros queremos hacer una transición de los materiales de empaque que utilizábamos, no había una empresa en Centroamérica que estuviese ofreciéndonos las tecnologías que necesitáramos para sustituir el plástico. Entonces, este es el primer punto de lo que hace 2050. 2050 lo que hace es que trae a la región las últimas tecnologías que ya estén a escala industrial de materiales de empaque sostenibles. Yo me enfoco principalmente en material en bioplásticos o materiales derivados de fuentes renovables que también sean certificados compostables. Y me enfoco a acompañar a las empresas a implementar estos materiales en estas industrias. Entonces, eso es lo primero que hace 2050. El segundo reto que tuvimos al tema de meternos en este tipo de materiales fue que la misma industria plástica nos decía, bueno, muy bonito, un empaque compostable, pero si digamos que yo tengo una bolsa de café y esta bolsa de café es compostable, pero si esta bolsa de café yo la boto en un basurero y termina en el relleno sanitario o termina en el mar, termina siendo contaminación como cualquier otra. Entonces, vimos el reto de que el hecho de que haya un material de empaque que pueda degradarse, que de verdad pueda degradarse y de manera mucho más rápida, era solo una pequeña parte pues de ese tema o de esa solución y había que ir bastante más allá en cómo nosotros gestionamos ese material para darle su uso óptimo. Entonces, lo segundo que hace 2050 es que nosotros trabajamos desde junta directiva con nuestros clientes, desde cuáles son las estrategias a nivel corporativo, a nivel de sostenibilidad, para adoptar materiales de empaque más sostenibles, pero vamos bastante más allá, en donde la idea es darle herramientas, darle capacitación a nuestros clientes para que puedan convertir pues, sus negocios, sus productos, sus empaques en parte de una economía circular. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros clientes
principales y mayor caso de éxito es Automercado. Entonces, con ellos nosotros estamos creciendo un programa en donde el supermercado está funcionando como una red de recuperación de bioplásticos, en donde ellos ya venden algunos productos en materiales compostables, pero a la vez en el mismo punto de venta ponen contenedores que diría que somos los primeros en la región que estemos pues ya enfocándonos en recuperar bioplásticos y después llevarlos a instalaciones de compostaje en donde los convertimos en abono orgánico que después se utiliza en las mismas fincas que producen los vegetales para el supermercado. Entonces, lo que nosotros hacemos es que utilizamos los mismos materiales que nosotros, los mismos empaques que nosotros les vendemos a nuestros clientes, utilizamos eso, les damos herramientas de compostaje industrial y con eso, con esas dos herramientas básicas, nosotros pues lo que intentamos es que nuestro cliente se convierta en una economía circular. Entonces, pues la visión y lo que queremos intentar es, mediante este tipo de materiales más sostenibles y esta serie de herramientas de gestión de materiales, cómo podemos ir cambiando esa suplencia lineal que hablábamos hace unos minutos, en convertirlo en un tema circular en donde mi mismo empaque se convierta en abono orgánico y se convierta en un vehículo para que todos los residuos orgánicos que ahí quedan vayan a instalaciones de compostaje industrial y después esto se convierta en nuevos materiales renovables y nuevas plantas. Sí, bastante interesante, de hecho, porque dentro de tantos informes que leí previo a hacer este programa, mencionaban mucho de economía circular y inmediatamente sostenibilidad. Pero ¿qué pasa? Ahora con la explicación que usted nos está dando, ya por lo menos no es intentar como ametrallarnos con esa constante definición de que hay que mantener el medio ambiente y todo esto. Porque sí, es la realidad. O sea, tal vez como humanos nos damos cuenta que los recursos no siempre van a estar, ¿verdad? Y eso es como el cambio que notamos acá, que la empresa quiere hacer la diferencia. Y también que a su vez, cuando estamos hablando de sostenibilidad, siempre lo que se habla, digamos, ahorita es del tema del fast fashion, de que es algo que intentan evitar. También de todo esto de que desde la escuela nos dicen de que las 3 R's sí hay que usarlas y que tenemos que ser mejores ciudadanos y que la comunidad tiene que cambiar. Pero a partir de todo esto volvemos al tema de lo que usted también mencionaba de las materias primas, o sea, cómo esa materia prima se puede convertir, no sé si lo estoy interpretando correctamente, pero, o sea, la materia prima vuelve a ser otra materia prima, pero para otro producto. Y este producto se supone que va a terminar siendo una mejor opción hacia lo que intentamos hacer con este tema de mejorar las condiciones tal vez para el medio ambiente. Así que de aquí llegar a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué es exactamente el tema del bioplástico? ¿Qué son? Como para intentar contextualizarnos de una mejor manera. Creo que de los retos... Ok, otra de las cosas que hace 2050, volviendo a los retos y a los problemas. Uno de los retos que encontramos en los últimos 3 años es el greenwashing. Entonces, que ahora vamos a un supermercado y nos ponemos a ver etiquetas de materiales sostenibles o de empaques y vemos que está la palabra oxo biodegradable, biobasado, compostable, ¿cuál otra? Por ahí hay un par más. Pero entonces, parte de lo que hemos visto es que hay muchas tecnologías con muy buen objetivo saliendo en el mercado y nuevas, pero a la vez hay mucho engaño. Creo que mi objetivo no es decir cuáles tecnologías recomiendo yo que sean mejores que otras y cuáles son mentira, y no es entrar en esa controversia, pero definitivamente cuando uno se mete en este mundo y en este tema, y para entenderlo bien, creo que es vital al menos entender unos 3 o 4 puntos. El primero, ¿qué significa biodegradable? Ok, de hecho aquí tengo una botella. Esta botella es biodegradable en 1000, 2000 años y no existe ninguna legislación que evite que yo pueda decir eso. Yo puedo decir, nada, un escritorio, un carro, puedo decir que un carro es biodegradable y no existe ninguna legislación. Entonces, la primera entrada, la palabra biodegradable creo que es una palabra que tenemos que tenerle mucho cuidado, y más bien cuando yo la veo, yo digo, hay algo raro, porque no es una palabra que, de nuevo, que tiene una definición clara. Y dependiendo de en qué idioma se use, contra qué certificación, de todo y en qué país, genera diferentes puntos.
Después hubo una tecnología muy interesante que se adoptó y que se empezó a popularizar, me parece que en los 90s, que es los aditivos OXO, que los aditivos OXO lo que hacen es tomar un plástico y tomar un material y cortarlo en trocitos más pequeños. Entonces, al cortarlo en trocitos más pequeños, hay una mayor área superficial, entonces él se va a degradar más rápido. ¿Qué es el tema? Que cuando nosotros lo cortamos en pedacitos más pequeños, se convierte en microplásticos. Y un microplástico no sabemos si se va a degradar en 3 años o en 100 años. Entonces, pues, y a veces yo prefiero tener esa botella completa en el mar que tenerla en 1.000.000 de pedacitos, porque así no puedo sacarla. Entonces, las tecnologías OXO pues tienen su controversia, en muchos lugares se han prohibido, no, aquí en Costa Rica no se han prohibido. Yo casi que los empaques en este momento los clasifico como en 3 grupos. Todo lo que es plástico y tecnologías convencionales, todo este tema de mezclas de plástico con aditivos o este tipo de cosas, y después los materiales que ya están basados pues en fuentes renovables o digamos que ya no tienen plástico convencional. Entonces, aquí sí vamos a los bioplásticos. De nuevo, dependiendo del idioma en donde estemos, inclusive ya hay pequeñas diferencias entre en definiciones. Entonces, en este momento, bioplástico, yo lo definiría como un material sustituto al plástico que tiene 2 diferentes atributos principales. Uno de estos atributos es que desde su fuente va a tener un menor impacto ambiental. Entonces, ¿qué significa eso? El plástico convencional proviene de la refinería del petróleo. Entonces, todo este proceso de sacar petróleo, convertirlo en gasolina y que ciertos residuos después puedan refinarse y convertirse en plástico, eso lleva una huella de carbono grande. Esta misma botella de plástico, ya existe la tecnología para hacerla a partir de maíz, pero que también siga siendo plástico. Pero como yo la puedo ya sintetizar a partir de un carbohidrato, entonces, como ya no viene en el petróleo, su huella de carbono es menor. Entonces, los bioplásticos son materiales que generalmente provienen de una fuente renovable y esto genera que en toda su producción tenga un menor impacto. Esta es una de las definiciones que uno más encuentra. Otra de las definiciones que uno más encuentra, que yo lo veo como otra categoría, son materiales que puedan degradarse totalmente. Y degradarse totalmente me refiero a que se convierten en dióxido de carbono, agua y biomasa de manera natural o generalmente la forma más fácil de definirlo va a ser en condiciones de compostaje. Entonces son materiales que no tienen plástico convencional y que debido a su estructura molecular pueden degradarse de manera mucho más rápido. Yo quería nada más aquí para polemizar. Según entiendo el plástico, pero de nuevo aquí esto es también para capacitarnos todos al respecto de la temática que como bien usted señala no es tan fácil y se dice mucho y al final de cuentas no se dice nada y también lo peor de todo es que nos engañan, ¿verdad? Entonces esa parte es la que es peor. Le escuchaba un podcast en el que señalaba un profesor de Harvard, Miguel Maqueda, que señalaba que en realidad el plástico es un gran secreto industrial, en el sentido en que en realidad nosotros cuando tenemos algo plástico tenemos algunas nociones básicas de qué es, pero hay una serie de otros aditivos que pueden variar entre un plástico y otro y nosotros no tenemos en la realidad claridad total de lo que viene en ese plástico que yo estoy consumiendo. Y que en realidad el problema que tiene el plástico es que, como usted señala, se puede dividir en miles de pedazos, pero no necesariamente se va a degradar. Se puede fragmentar, pero no necesariamente degradar. Entonces aquí me surge la pregunta, ¿estos bioplásticos tienen las moléculas que tiene el plástico, esas moléculas largas que tiene el plástico, o entiendo, digamos, el principio básico de tener una fuente renovable que permita entonces disminuir la huella y que después eventualmente se pueda compostar? Claro, porque entonces si tengo maíz de base, entonces después puedo hacer algo más. Pero esos otros aditivos que se le agregan, ¿son realmente degradables o al final de cuentas estamos comiendo super micro extra nanoplástico, digamos? Okay. Lo divido, para mí por eso es importante verlo, digamos que en 3 grupos. El primer grupo, plástico convencional. Segundo grupo, plástico con aditivos. Entonces,
En el plástico con aditivos, yo personalmente es una tecnología que no recomiendo, porque como dice usted, hay todo tipo de aditivos y que el aditivo venga a cortar el plástico en trocitos muy pequeñitos, al final no me resuelve el problema. Yo prefiero el plástico en trozo grande que en 1.000.000 de pedacitos en donde dicen, me va el cuerpo y no sabemos ni qué es lo que va a pasar con todo el plástico que estamos comiendo. Entonces, por eso sí, ya está 100% plástico, después está, y estoy generalizando mucho, pero es como para entenderlo mejor, después está plástico con aditivos y después está, por aparte de eso, estaría el tema bioplásticos. ¿Qué es lo que pasa? Que de nuevo la palabra bioplásticos depende un poco, inclusive del idioma en donde la estemos utilizando. En el caso de nosotros, a nivel molecular, es totalmente diferente al plástico de acá. Veamos un ejemplo. La celulosa que nosotros utilizamos, que es algo muy similar a lo que antes se utilizaba más del celofán. Eso proviene del papel, eso es pulpa de papel, que el papel en realidad es pues una mezcla entre celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces, dependiendo de que, por ejemplo, si ese papel nosotros podemos pasarlo por baños de ácido, entonces eso hace que se empiecen a separar diferentes componentes. Entonces, durante ese tipo de baños, yo puedo convertirlo en un material transparente que yo saqué inclusive de la pulpa de madera y que cuando yo lo veo, el producto final, de hecho por aquí tengo una muestra, ya se las enseño, es totalmente transparente. Entonces, sí es una molécula totalmente diferente. En este momento, lo que más se está utilizando, por ejemplo, lo que en este momento se está viendo más en el mercado es este tipo de bolsas, que son bolsas que sí son de almidón o de fécula de maíz, que esto no tiene plástico normal. Esto es principalmente almidón mezclado con PLA, que es ácido poliláctico que viene de la fermentación del almidón. Entonces, al final es el mismo ácido láctico que tenemos en el cuerpo, pero al polimerizarlo, que es convertible en una cadena larga, logramos trabajarlo como en maquinaria plástica, pero a nivel molecular es diferente. Ahora, bueno, sí, adelante. No, sí, entonces no es una molécula, a ver, le llaman bioplástico, pero no es plástico, porque es una molécula que no es del plástico. Exacto. Nosotros, y una de nuestras... Entonces le llaman bioplástico. Ahí también me surgía a mí una pregunta, tal vez, con eso mismo, porque claro, estábamos hablando de biodegradable y luego hablamos del hecho de que, como dijo la profe, se nos miente mucho con esos términos. Entonces, ¿hasta qué punto una cosa sí es biodegradable solo porque me lo dicen? ¿Hasta qué punto sí es un microplástico? Si como vemos no es un plástico, entonces a mí también me surge esa duda. Por eso les decía que ese es el mayor reto que nosotros tenemos en este momento, en realidad. El mayor reto es que a nivel educacional y a nivel de reglamentación no está bien alineado y cada día salen más tecnologías, salen más términos que hacen el asunto más complejo. Por eso, cuando yo ya especifico qué vendemos nosotros, entonces yo ya empiezo en, ok, no puede ser plástico convencional, no puede dejar residuos tóxicos en el ambiente, tiene que ser certificado compostable y tiene que degradarse totalmente en condiciones naturales, porque a veces hasta ya decir la palabra de nuevo, dependiendo del idioma, cambia. Inclusive, bueno, un de estos está hablando con una gente de Estados Unidos que ellos ya lo estaban diciendo que son materiales derivados de fuentes renovables. Entonces, que esa era otra manera de decirlo. Ahora, para simplificarlo y para efectos de, bueno, en el día a día, ¿qué hago con este desmadre de términos? Mi recomendación sería que busquemos materiales que sean si lo que queremos es sustituir plástico por materiales que se degraden rápido, entonces, bajo ese objetivo, lo que yo les diría es busquen materiales que sean certificados, compostables y que tengan certificaciones internacionales. Las mayores, en este tema, lo que está funcionando más para poner a la gente en ley, en regla, son certificaciones. Entonces, una certificación de que un producto es biodegradable o oxo-biodegradable, pues no se ve muy común y no se acepta tanto. Las certificaciones de compostabilidad, pues sí son un estándar que sí se está utilizando más porque un material para que sea certificado compostable no puede traer plástico convencional y al momento de degradarse no puede dejar residuos tóxicos en el ambiente. Entonces esa es mi recomendación. Sí, de hecho, acá quería meter un poco la cuchara porque tenía 2 puntos. Uno, esa bolsa de almidón es la que ahorita están usando en automercado, ¿verdad? Nada más como para tenerlo así. No es exactamente la misma, pero sí, exacto, okay. Es el material.
Sí, porque de hecho el otro día creo que fue, en algún lado nos dieron de ese tipo de material de bolsa y yo me quedé impresionada de que decía, ¿qué bolsa más? O sea, la textura de la bolsa y pensar que fuese hecha de almidón y ese, etcétera, de materiales, o sea, a mí realmente me impactó y me encantó de todas formas, o sea, me parece una propuesta bastante importante, ya que de ir al súper, ir de compras es parte de la cotidianidad de uno, entonces como, ¿de qué maneras se puede ir cambiando esas costumbres, esas situaciones de nuestras vidas que no pensamos tanto en que estamos usando plásticos, de que a dónde están llegando estos plásticos? Entonces, también de aquí lleva a la otra, al otro punto que tenía, que es las definiciones de las palabras, que es algo que ya se ha mencionado mucho en esta conversación. Es impactante saber cómo una sola palabra puede cambiar tanto, o sea, no solamente a lo largo de la historia, pero también por los documentos, por las investigaciones que se hacen, todas estas pequeñas cosas que al final como que siento yo que están alterando la iniciativa que en un principio se quería mantener. No sé, eso es como mi parecer. Pero acá también quería preguntarle, porque, ok, 2050 envases, podría decir paquetes, no sé, pero ¿cómo cambiaría o cómo ven ustedes que esto cambia esta cotidianidad de nuestras vidas? Con el ejemplo de que estabas tirando con las bolsas que viste en automercado. Ok, en ese tipo de proyectos, una de las estrategias que estamos evaluando con este tipo de empresas es cómo el tema de que vos veas la bolsa en el supermercado y que ya se vea un material diferente, que inclusive vos le vas a oler y va a oler un poquitito diferente, de todo eso, la sustitución del material es solo una parte. Ahora, si esa bolsa vos te la llevas, esa bolsa específica es apta para compostaje casero. Entonces, esa misma bolsa, lo que estamos intentando es, todavía falta bastante, te prometo que en unos meses va a ser bastante más claro, pero cada vez ese tipo de bolsas van a traer más comunicación, van a traer códigos QR que te van a explicar cómo degradar esa bolsa en tu propia casa, cómo hacer el compostaje en tu propia casa. Si no querés hacerlo, construir tu propia compostera, ¿dónde puedes adquirir una? Y si no, sin costo alguno, puedes llevar esa bolsa de vuelta a los automercados y ahí se pone en un contenedor de materiales compostables y la responsabilidad extendida del supermercado y de nosotros como proveedores del supermercado es que nosotros nos encargamos de la degradación de todo este material y de convertirlo en abono orgánico. Entonces, ¿qué creo y cuál es nuestro objetivo? Dar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para la gestión óptima y que nada más quede en un tema de voluntad y de educación de la persona para tener todas las herramientas y darles uso y que ojalá eso ya no se vaya al relleno sanitario. Entonces, ¿qué es lo complejo? Que son un montón de pasos, que ve que tenemos desde muchos retos tecnológicos, tenemos retos educativos, temas de legislación, tenemos greenwashing, entonces hay bastante y creo que eso es de lo más complejo. Ay, yo también quisiera preguntar, porque llevamos hablando, digamos, en estos últimos dos elementos del tema, del reto que representa la educación. Entonces también me surge la pregunta, ¿qué retos hay en Costa Rica, no solo para las empresas, sino también, como decía Larisa, para las personas que cotidianamente sí tienen este tipo de voluntad para realizar estas prácticas? ¿Qué otros retos hay y qué podríamos hacer no solo nosotras como personas, sino también las instituciones, como por ejemplo la universidad, para ser parte de cambiar la forma en la que se dan las cosas y tal vez disminuir la cantidad de estos retos? Perdón, ahí me gustaría hacer énfasis. ¿Cuál tiene que ser el aporte de la UCR en esta lógica? ¿Qué está necesitando la economía circular de parte de la UCR? Porque ya Melanie lo preguntaba, ¿qué es la ciencia que se requiere? Entonces la universidad hace ciencia y aquí tenemos una economista agrícola y una física, que creo que tienen mucho que aportar, digamos, apenas ya estén en acción profesional. ¿Qué es lo que la UCR tiene que aportar en la lógica de estos desafíos que plantea Melanie para hacer que una lógica de economía circular eche a andar en Costa Rica? Ok.
doy dos ejemplos que han sido importantísimos para nosotros, de la UCR, del TEC y de la UNA. Entonces, por ejemplo, en el caso de la UNA, el hecho que la UNA ya tenga un laboratorio de materiales, que ya tiene una serie de métodos bien probados y ya tiene bastante investigación adelantada en temas de bioplásticos y temas de degradación de materiales. Entonces, esa investigación vale oro. En el caso del TEC, nosotros ya acabamos de terminar un proyecto de graduación que es hacer un análisis de ciclo de vida para uno de nuestros materiales, en donde se toma en cuenta desde que el maíz creció hasta que se convirtió en ácido láctico, de Estados Unidos se fue a Italia, se vino para acá, se vendió, se envió al relleno sanitario, se compostó y todo el resultado final. Eso con el TEC fue valiosísimo. Y con la UCR tenemos ya como en conjunto con la Escuela de Ingeniería de Alimentos y con la Escuela de Ingeniería en Biosistemas, llevamos como unos 5 proyectos de graduación en conjunto con la NOTEC, enfocados en interacción de bioplásticos con alimentos y la degradación de este tipo de materiales en diferentes condiciones de compostaje y caracterizando todo ese tipo de tema, de que se está degradando de verdad, sí o no. Pues ese análisis de calidad de mercado de productos de las universidades es vital. Ahora, eso es lo que hemos utilizado hasta ahora, donde creo yo que todavía se puede aportar mucho. Ahora que estaban hablando de para mí qué hace falta y qué retos hay, apunté 4 palabras, apunté legislación, educación, infraestructura y financiamiento. Creo que con infraestructura y financiamiento, tal vez diría el que puede ser un poco más, que no cabe tanto dentro de la U, pero en el tema de educación, por supuesto que sí, pero a mí creo que en el de legislación es un tema que para mí es importante y que a todos nos toca hacer presión de la manera más responsable posible. Y entonces, por ejemplo, cosas que para mí son muy claras. Lo bueno es que también hay países que lo están haciendo muy bien. Entonces, ¿desde qué claims puedo hacer yo para entre biodegradable, biobasado, oxo-biodegradable, que es todo este tipo de cosas? O sea, creo que es urgente limitar, hacer un push político, social, de que necesitamos aquí tener un poco más de claro, más de consenso. Y también el tema de educación, por supuesto que afecta mucho, pero lo que estoy pensando es cómo la UCR puede impactar inclusive más abajo, a nivel de escolaridad, de escuela y colegio. Que creo que ahí ustedes van a tener mejores ideas, pero esos son como los retos que se me ocurren. Yo quería, ahora que escuché toda una gran cadena que va de Estados Unidos a Italia, vuelve y demás, aquí por polemizar, ¿verdad? Para seguir reflexionando si en efecto es el cambio de paradigma que requerimos un poco para dejar de pensar en un crecimiento infinito, sobre una biosfera finita, ¿verdad? Que ya desde 1970 los límites de crecimiento lo señalaron como, es decir, los científicos de Occidente dijeron, eso es una locura, ¿verdad? Nos va a llevar a que nuestra biosfera sea incapaz de mantener la vida y por lo tanto entonces debemos de detenernos en esa idea de crecimiento infinito, que alguien también señalaba en redes sociales que la única célula que crece infinitamente son las células del cáncer. Todas las demás células se mueren, se degradan, se transforman, evolucionan de otra manera, pero no crecen infinitamente. Entonces, la idea de un crecimiento infinito, ya desde 1970 los científicos dijeron esto es imposible para nuestra biosfera que es finita y requiere de otro tipo de ciclos. Entonces, un poco también como para poder entender si la economía circular es una opción de cambio de paradigma, me pregunto 2 cosas. Me parece maravilloso tener nuevas fuentes desde donde producir nuestra materia prima, por ejemplo, este tema del maíz. Pero no sé si este tema del maíz nos lleva a pensar de nuevo monocultivos y la huella en monocultivos que eso significa. Y también el hecho de tener que andar haciendo una ruta por todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuánto en gases de efecto invernadero implica toda esa ruta? Entonces nada más como para comprender, ¿verdad? Cómo de repente vamos a sembrar un montón de maíz, pero no es para que la gente coma, sino es verdad, son temas así bien polémicos, pero que hay que intentar abordarlos desde otros paradigmas que nos ayuden a reflexionar qué podemos hacer.
Aquí lo que necesitamos más que echarnos la culpa unos a otros es plantearnos preguntas cada vez más interesantes de manera que podamos intentar atender retos que son civilizatorios, que van a ser determinantes para los próximos años. Entonces, no sé, al respecto de las grandes cadenas comerciales del mundo, del monocultivo, alrededor de todas estas lógicas de producción, ¿podemos mantener la lógica circular o de repente se nos abre un poco el ciclo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué han analizado al respecto? Está buenísimo eso, ok. Bioplásticos y monocultivo. Ahí, sí, si no me equivoco, hay un dato de que si todo el plástico del mundo se sustituyera por bioplásticos o específicamente por PLA, que es de los bioplásticos más comunes, que es proveniente del almidón, se requeriría un 2% de la superficie del mundo sembrada de almidón para sustituir todo ese producto, un área similar a Francia. ¿Es mucho o es poco? No estoy seguro, pero son mediciones que se pueden hacer. Específicamente también en Francia, ellos, cuando yo me empecé a meter hace como unos 7 años en el tema bioplásticos, me acuerdo que fui a una feria en España y con una empresa que estaba empezando a comercializar este material PLA y ellos me decían, bueno, es que con los franceses, si le llega un francés, a ellos no se les puede vender PLA, a ellos hay que venderles celulosa, porque Francia tiene no les gusta la idea de que se haga un bioplástico a partir de almidón, porque eso va a competir con la alimentación humana. Y eso es algo que queremos evitar. Entonces, de primera entrada, ahí lo que yo diría es que una muy buena tendencia que está sucediendo en el mundo bioplásticos es, ahora, eso nos va a llevar muchos años, y no sé si tenemos tantos años, pero una muy buena tendencia que está pasando es que los bioplásticos y este tipo de materiales se puedan producir a partir de residuos agroindustriales que en este momento se desperdician. Les doy un caso muy claro, la empresa que yo les dije que yo estaba relacionado familiar, esta empresa es creo que es el principal procesador de agua de coco en Centroamérica. Esa empresa produce diariamente como unas 5 o 7 toneladas de residuos de coco. Entonces, y eso actualmente se composta. ¿Qué es lo que pasa? Que es una tontera, inclusive compostar eso, porque el coco es una materia prima increíble para hacer inclusive semiconductores, para hacer nanocelulosa, para hacer cosas interesantísimas. Entonces, mucho de lo que estamos viendo es yéndose el mundo en donde convertir nuestros residuos en las nuevas materias primas. Y entonces lo que se va a hacer es, pues, meter tecnología, meter energía limpia para que yo pueda utilizar que ese producto sea mi nueva materia prima. De esa manera, teóricamente sí se podría. ¿Qué es lo que pasa? Que los retos son infinitos. Hay un comentario que quería hacer. Vieran que parte de lo interesante que hemos hecho es empezar a medir. El tema también de utilizar bioplásticos no es solo, no es solo un tema de buscar un material que se degrade rápido. En realidad va bastante más ahí. Y parte de lo que hace 2050 es también nosotros meternos con nuestros clientes a analizar esas estrategias de sostenibilidad, porque el tema de que se degrade rápido es solo un tema. Ahora, ¿y qué pasa con la huella de carbono? Y nos hemos puesto a hacer, de hecho, con el TEC, acabamos de terminar un ejercicio interesantísimo, que es hacer los análisis de la huella de carbono desde que el material es una planta de almidón hasta que se transportó por todo el mundo y hasta que se produjo acá. Algo de lo interesante, y de hecho eso coincide con un libro que me leí hace un tiempo, en donde voy a ver si me acuerdo el nombre, pero lo que ellos decían es que en realidad los transportes marítimos internacionales es menos del 15% de la cadena, de la huella carbono total de un producto terminado. Y muchas veces lo que impacta más es el inicio de la cadena o el final. El inicio, ya sea el proceso, si eso viene del maíz, si viene de un residuo, si viene del petróleo, o el final, si se va a un relleno sanitario, si se va a compostar. E inclusive algo muy interesante es que ya se puede medir en donde un bioplástico fabricado a partir de almidón y que pueda ser compostado, debido al efecto que tiene el compost al puro final, de que el compost hace que las plantas absorban más dióxido de carbono,
Después de hacer el análisis de ciclo de vida, se puede lograr en un modelo de estos que incluso una vez que se aplicó todo el modelo, que inclusive haya un ahorro de dióxido de carbono debido a todo el proceso de fotosíntesis. Entonces, teóricamente sí es viable. Lo que pasa es que la cantidad de retos son bien duros. Sí, por eso nosotros preguntábamos por el tema de la ciencia, ¿verdad? Porque puede ser una ciencia para hacer una piña rosada y que la piña sea muy wow y cueste $50 la piña, pero las relaciones de producción y la relación con la naturaleza sea de explotación, o puede ser una ciencia que esté pensada en cómo puedo cerrar los ciclos de la producción y procurar entonces dejar de establecer una relación de explotación con la naturaleza. Y entonces aquí me surge a mí otra pregunta. La relación entre estas lógicas de economía circular y la relación con las comunidades, la relación con sistemas productivos o relaciones económicas más justas, más igualitarias, de menor explotación, sobre todo en temas agrícolas, ¿verdad? Que normalmente uno puede pensar, claro, una lógica científica de dominación de la vida que propone una lógica de un monocultivo que establece una relación económica de explotación de un ser humano sobre otro y del ser humano sobre la naturaleza. Esa no es la ciencia del siglo XXI, desde mi perspectiva. Entonces tenemos que tener otra capacidad de pensar otra ciencia que produzca otra tecnología que me permita generar otras relaciones humanas y con la naturaleza. Entonces, economía circular y relaciones laborales y comunidades y desigualdad social, ¿tiene una relación? Antes de pasar a ese punto, voy a presentarles un momentito. Vamos a ver si lo logro. Ahí están viendo mi pantalla. Están viendo una imagen, un gráfico. No sé si eso se puede. Paola, ¿eso se puede? Ah, sí, sí se pudo. Sí se pudo. ¿Sí se pudo? Sí. Ok, vean, lo que está, las 3 barras de la izquierda, las que están en rojo, dentro de rojo, son la suma de toda la huella de carbono de 3 diferentes escenarios de una bolsa plástica. Las que están en verde a la derecha son la suma de huella de carbono de 4 escenarios diferentes de un empaque compostable. Entonces, yéndonos a las primeras de la izquierda, vean que hay de manera azul, hay un bloque grande azul al inicio de las 3 barras. Esos son las materias primas base. Eso se refiere a la huella de carbono de cuando el producto era petróleo, desde que se refinó hasta que se hizo plástico. Vean que después el montón de barritas que vienen, vean los transportes, lo que están anaranjado y verde. En realidad los transportes son súper poco lo que impactan, que esa es una de las cosas de lo mucho que se habla, que estamos un poco equivocados con los transportes internacionales. En realidad es bastante más eficiente de lo que nos imaginamos. Y vean cómo el inicio y el final de la vida útil es lo que más impacta. Y vean, por ejemplo, con las 3 primeras, que es una bolsa plástica, cuando se fue al reciclaje y se fue al vertedero, no hubo mucho cambio. Pero vean, por ejemplo, en este momento creo que por ahí anda un proyecto, no sé si de ley o es el ICE o no sé quién, que quería poner una planta de incineración. Vean cómo sube la huella de carbono cuando el material se incinera. Y yéndonos hacia la derecha, vean el segundo caso, en donde como un material compostable proveniente de fuente renovable, vean cómo la columna azul es súper pequeñita. Entonces eso es de la fuente de la materia prima. Y vean cómo al final, si él se fue a un relleno sanitario, a un vertedero, a incinerar o a un vertedero, debido al metano que se produce, aumenta mucho su huella de carbono. Pero si lo logramos compostar en la casa, vean cómo podemos llegar a una huella de carbono negativa debido a esos efectos del compost. Entonces a lo que voy es que la tecnología ya está. Lo que pasa es que implementarlo es bien complejo. Claro, sí. Y de hecho, ahorita viendo esa tabla, lo que estaba pensando era como, a ver, si estamos pensando en incineración, es una solución fácil a un daño que ya está hecho. O sea, para nadie es mentira de que ahorita el mundo está en condiciones bastante complicadas con el tema del reciclaje, con el tema del medio ambiente. Entonces, si existe un proyecto de ley que de hecho justo se cumple un año donde se puso el expediente o se puso en la Asamblea Legislativa el tema de la economía circular, pero ellos mencionaban mucho de que Costa Rica es pionera en cosas del medio ambiente. Pero, ¿cómo hacemos para seguir manteniendo esto? ¿Cómo seguimos sin poner excusas absurdas a un problema que mucha gente quiere ignorar? Porque, a ver, yo siento
que el tema de poner en un producto que sea biodegradable cuando no lo es pura comercialización. Y ahí qué pasa y qué torta, porque mucha gente se va, termina comprando eso y terminas haciendo un daño aún más grande. Entonces, tal vez no necesariamente la opinión, pero ¿qué pasa con estos intentos de promover alguna legislación para intentar favorecer este tema? Porque realmente, además de que la inversión es grande, es muy complicado llegar a convencer tal vez a la asamblea, a los poderes políticos, de que esto realmente también es parte de una emergencia. Perdón, estaba pues, aportando un par de ideas para que no se me fueran. Uy, se me fue la última. Bueno, vean esta, a mí esta reflexión me hizo cambiar de posición, me hizo analizar las cosas totalmente diferentes y ver cómo eso aplicaba a nivel de negocio. Ok, yo soy un supermercado, entonces digamos que yo quiero cambiar el plástico que yo daba por una bolsa de papel, porque el papel se degrada rapidísimo, se va a degradar en un relleno sanitario, el papel proviene de una fuente renovable, entonces todos estamos más contentos. Entonces el supermercado cambió el plástico por el papel y se vio súper bonito y se vendió súper bien. Les hago la pregunta a ustedes, ¿qué problema, y con lo que vos decías de la incineración, qué problema es más grande en el mundo, el plástico o el calentamiento global? La respuesta yo no la tengo. Si ustedes le preguntan a ChatGPT, la última vez que pregunté tampoco la tenía, pero cuando yo hago esa pregunta en eventos, en foros o lo que sea, generalmente como el 70% de las personas me levantan la mano por el calentamiento global, es un problema más grande. O sea, yo creo que los dos son muy grandes. Creo que el calentamiento global puede tener mayor potencial de desastre que el plástico. Creo, no estoy seguro. Pero creo que sí. Entonces vean que una decisión, que si el papel tiene 3 veces la huella de carbono que el plástico normal, entonces sí, siempre lo que yo digo es, o sea, ¿no les parece curioso que estemos cambiando plástico por papel y puede que sea una bronca más grande todavía? Lo que quiero llegar con esto es, o sea, que implementar cosas partidas cuesta mucho, o sea, tiene que ser un cambio muy global lo que tenemos que hacer. En el caso de la incineración, a mí personalmente me parece una tontera, desde lo que vos decías, desde lo bueno que ha hecho Costa Rica a nivel de su imagen, la incineración no va a venir a afectar con esa imagen. Vamos a ahorrar mucho, pues va a ser una fuente de energía, sí, pero a la vez es una fuente ineficiente porque hay un montón de calor que se pierde y eso va al calentamiento global. Además hay un montón de químicos que aunque muchos se logran filtrar, hay una gran cantidad de químicos que van al ambiente. Entonces yo personalmente, sí, no me parece que sea la ruta para ir. Además vean esto, el plástico. Ok, vean este otro tema, o sea, y a veces yo hago esos ejemplos y esos análisis para que vean lo complejo que es el problema y lo mal enfocados que estamos en muchos casos. Y volviendo al plástico y al papel, si la botella de plástico va al relleno sanitario, ese plástico queda ahí guardado y no va a pasar nada en los próximos 100 años con ese plástico. Si tiramos una bolsa de papel, la bolsa de papel se va a degradar, se va a convertir en metano y va a venir a impactar el calentamiento global. Entonces puede que hasta la bolsa de papel sea por el relleno sanitario. Entonces a lo que yo voy es que se vuelve un tema muy complejo que hay que atacar de todo tipo de perspectivas, si no, no tiene mucho sentido. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo en el programa de hoy porque sí siento que es un tema que, como dice usted, es demasiado complejo. Hay demasiadas formas en donde podemos verlo, más este último punto que yo podía verlo tal vez como dijeron los dos, incinerarlo no tiene sentido, pero dentro de donde yo vivo la gente hace su propia incineración porque es más barato y es más fácil, pero hay muchas formas muchísimo más fácil de deshacerse de los desechos y la gente no lo sabe, que volvemos al tema de que la educación y lo que hace falta es un tema demasiado grande, es un tema que podemos tal vez estirarlo demasiado y me gustaría terminarlo con una reflexión que leí en un
en un texto investigando sobre el tema y que también vino a colación tal vez implícitamente durante toda esta entrevista, y es que estas estrategias que tenemos que y prácticas que nosotros tenemos que establecer también tienen que ser políticas, tienen que ser legislativas y tienen que hacer gran impacto no solo por parte de las instituciones, sino también en nuestra vida cotidiana. Entonces me gustaría agradecerle mucho por toda la entrevista. Siento que aprendí demasiado y estoy segura de que mis compañeras también aprendieron mucho hoy. También quisiera agradecerles a mis compañeras el día de hoy, a Pablo Marín y a Víctor Boy el día de hoy, y a todos los que nos escucharon. Nos escuchan el próximo primer miércoles del mes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces